lo que es el masterclass del programa de especialización en gestión documental en minería. Eh, Hoy nos acompaña el docente Gustavo Condori, especialista que tiene más de 15 años en lo que es la gestión, lo que es el mundo de los proyectos mineros, ¿no? Siempre con la experiencia que él tiene para un poco buscar que nosotros podamos integrar esa experiencia dentro de este círculo de profesionales que siempre acompañamos pues, en los procesos de construcción. En realidad, el mundo del control documentario, la gestión documentaria no es nada sencillo. A veces, dentro de los proyectos, siempre es un área vital que marca el arranque de todos los trabajos, de la ingeniería, de la construcción, de los permisos. Entonces, es muy importante la experiencia que él cuenta para nosotros integrarla en este mundo de los proyectos, ¿no? Camín está hoy integrando una serie de cursos para que ustedes desarrollen ciertas competencias técnicas en lo que es este año 2023. En este primer semestre se ha apostado por acoplar este curso dentro de la especialización. Así que, Gustavo, gracias por aceptar este masterclass, este primer café con profesionales de este área, que es un área que es muy importante para el mundo de los proyectos. Así que te cedo la palabra, Gustavo. Esto es parte de un diálogo, es un primer café, como decíamos, a la interna. No es sencillo empezar, creo que, a romper la inercia. Hoy lo estamos haciendo, marcando un poco la diferencia con el grupo Secamín. Así que cuéntanos un poco, ¿qué te parece, Gustavo? Adelante. Sí, gracias, Frisch. Bien, colegas, buenas noches a todos. Primero agradecer su participación y efectivamente, ¿no? La idea de esta reunión, de esta charla, sobre todo es un poco romper la inercia, ¿no? Para, para conversar, para ver, compartir experiencias, eh, lecciones aprendidas que son vitales para ir en busca de la mejora continua, ¿no? eh, digamos, en Perú, sobre todo en Perú, ¿no? Digamos que la especialidad de control documentario, ¿no? Si bien es cierto, es ejercida mayormente por egresados de la carrera de bibliotecología de San Marcos o de la Escuela de Archiveros o ingenieros sistemas o analistas, ¿no? Eh, digamos que no está desarrollada como en otros países de la región, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar en Chile y pues, digamos, el punto de vista que se tiene en el país del sur es distinto al que tenemos aquí, ¿no? Entonces, la idea de este conversatorio es ver, compartir con ustedes experiencias, ideas de cómo agregar valor a esta profesión que es muy importante en los proyectos. Control documentario es un área netamente de servicio. Nuestros stakeholders son todas las áreas de la organización o del proyecto que nos toque estar, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Compartir con ustedes experiencia como owner, ¿no? Un poco para contarles, bueno, he elaborado en Compañía Minera Antamina cerca de 9 años, en Compañía de Minas Buenaventura 3 años y en Antapacay en dos temporadas. Ahora yo estoy por mi segunda temporada también algo de 3 años, ¿no? Entonces, eh, la experiencia desde el punto de vista de un owner es muy enriquecedora, nos ayuda mucho y voy a compartir con ustedes esas experiencias valiosas, ¿no? Y luego también me gustaría que ustedes puedan participar al final, ¿no? Con sus preguntas, que nos va a servir a todos para enriquecer esta conversación. Bien, Frisch, cuando me indiques empezamos. Claro que sí. Solo para recordar, justo he podido compartir acá parte de la pantalla. Tenemos el Secamín, la empresa, ahí están los números de contacto para cualquier capacitación in-house o cualquier tema de capacitación a futuro. Nosotros estamos haciendo este primer café, pero va a ser
Tal vez va a haber un segundo donde podamos ser un poco más de un grupo mayor, con un networking, y ¿por qué no en mayo apuntamos justo a lanzar lo que es el curso? Todos los que se están interesando a través de este conversatorio que viene liderado como el especialista, con el especialista Gustavo Condori, ¿ok? Ahí están las redes también, con la cual ustedes nos pueden seguir y donde podrán ver parte de lo que es los diversos temas que se van mencionando. Bien, así que Gustavo, te doy pase, gracias. Ok, Fish, gracias. Bien, colegas, voy a compartir la pantalla. Tenemos una presentación. En realidad es una presentación muy simple, ¿no? En el sentido de que la simplicidad es un valor inmerso en muchas empresas, ¿no? En la empresa que yo laboro, es la segunda empresa donde me encuentro con ese tipo de valor, ¿no? La simplicidad, ¿no? Antes no se escuchaba la simplicidad, ahora la simplicidad es un valor que está tomando fuerza. Hagamos las cosas simples, pero no por eso dejemos de hacerlas correctamente. Bien, colegas, entonces vamos a empezar. Hoy día vamos a hablar sobre el alcance del proyecto que debemos conocer cuando hacemos la función de control documentario. Debemos conocer el alcance del proyecto o de los proyectos. Debemos conocer también el término de exclusiones e inclusiones de los alcances. ¿Esto por qué? Es muy importante que el document control o control documentario o gestor documental, como se le conoce, se involucre desde cero en los proyectos, ¿no? La función del document control es transversal a todas las áreas de un proyecto, es transversal a la organización que esté encaminada para la realización de ese estudio o proyecto de construcción o un proyecto de comisionado, una puesta en marcha, ¿no? Entonces, debemos estar inmersos, conocer los alcances, conocer cuáles son las exclusiones, las inclusiones de estos alcances, ¿no? Luego también veremos los hitos de avance. Tal vez diremos, y qué tiene que ver un hito de avance con el document control? El document control, por lo general, ¿no? La función principal, valga la redundancia, es recibir y enviar documentación. Pero esa es solamente una de las funciones. Una de las funciones. Document Control por lo general debe estar totalmente en sincronía con el área de control de proyectos. Debe conocer los hitos de avance, los hitos incrementales del proyecto. ¿Y todo esto por qué? Porque eso va a estar directamente relacionado al avance físico de una ingeniería, de una construcción o el tipo de proyecto que tengamos por delante. Luego veremos la importancia de una lista de entregables que pueden ser entregables de ingeniería, pueden ser entregables eh, de un dossier de calidad, pueden ser entregables de los equipos de los vendors, como los conocemos, o de cualquier etapa del proyecto. Puede ser de un precomisionado, de un comisionado, ¿no? El traspaso a la operación. O sea, todas esas etapas de un proyecto tienen un listado de entregables. Ahí radica la importancia. Luego veremos la gestión de las comunicaciones. Por lo general, todos hemos pasado, cuando llegamos a una empresa, o tenemos que actualizar el plan de comunicaciones o tenemos que hacer un plan de gestión documental, ¿no? Entonces es muy importante también ser parte de la gestión de las comunicaciones. Y luego veremos lo más usual que hace un documento control, como es establecer un sistema de codificación, de archivamiento, ¿no? Eh, Personalmente, este punto digamos que es intrínseco a las funciones de un document control, pero más importante, ¿no? Es eh, tener conocimiento del proyecto, tener conocimiento de los hitos, el cronograma, tener conocimientos eh, de las desviaciones que puedan suceder, porque finalmente toda la documentación pasa por el document control. Entonces tenemos esa gran ventaja, incluso
de poder llevar la delantera a los contratistas, cuando estemos del lado del owner o cuando seamos la supervisión, también a los contratistas. Y cuando nos toca ser contratistas, podemos hacer un cross-check con la supervisión o con el owner. Luego veremos el análisis de datos, la importancia del análisis de datos. Y esto viene muy ligado a lo que es, digamos, un uso avanzado de Excel, lo que puede ser un Power Query, ¿no? Si vamos un poquito más allá, lo que es el manejo de bases de datos en, en Access o en SQL, ¿no? Que no es algo muy complicado, no hay que ser ingeniero de sistemas o tener mucha experiencia en desarrollo de sistemas para poder aplicar eso en el documento, ¿no? Aquí vamos a contarles experiencias, por ejemplo, cómo trabaja Vector, cómo trabaja Fluor, ¿no? Sus sistemas que están parametrizados, ¿no? Y ver de qué forma podemos hacer análisis de datos en organizaciones donde prácticamente llegamos y ya está todo armado. Pero siempre hay una posibilidad de agregar valor. Luego veremos los famosos indicadores, ¿no? Esos indicadores hay que hacerlos por lo general en Excel, ahora también podemos hacerlos en Power BI, ¿no? Y finalmente veremos en qué consiste un cierre documental, ¿no? Si es de acuerdo a un procedimiento de la supervisión o del cliente, si es de acuerdo a un procedimiento interno. Hay que tomar en cuenta que casi la totalidad de empresas ahora están certificados en la ISO 9000, entonces todas las empresas ya tienen un sistema integrado de gestión, donde nos dicen cómo cerrar un proyecto, cómo codificar documentos, comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general, cuando participamos en un proceso de licitación, toda esta información se anexa como parte de la oferta. Sin embargo, cuando vamos de la ejecución, tenemos que adecuarnos a las reglas de juego del contratante. En este caso puede ser o la supervisión, puede ser directamente el cliente. Ok, colegas, entonces vamos a hablar de estos puntos a lo largo de estos 45 minutos o 40, ¿no? Eh, por favor, si alguien desea, puede levantar la mano y hacer alguna consulta. La idea es que esto sea fluido, que podamos ir intercambiando experiencias. Sí, yo quería comentarte algo importante, Gustavo, ¿no? O sea, cuando uno eh, gestiona proyectos, administra proyectos, eh, un punto que es vital en los proyectos es el área de gestión documentaria, donde, recordando, ¿no? Recordábamos, justo interactuábamos en un proyecto contigo, recuerdo claramente, en una de las tantas empresas que fue Aplus, empezar a administrar un proyecto donde tenías varios contratistas, podrían ser, en este caso eran como 7 contratistas, y en esos 7 contratistas, el mundo de administrar la información de cómo regir y cómo controlar a estos contratistas, ¿no? Aquellos que sí pueden facturar 20, 30 millones rápidamente en proyectos que ejecutan, pero no tienen la cultura, ¿no? No tienen la cultura de cómo ejecutar, cómo administrar la información para el proyecto. Y ligado a como se menciona, ¿no? Ligado a lo que es el alcance, los entregables del contrato, la gestión de comunicación, los indicadores y también ir trabajando de la mano en los documentos que van a formar parte del cierre, ¿no? Entonces, esa labor es importante. No es tan solo ejecutar el proyecto y que nos gane la obra, que nos gane el desorden, no se puede ser parte de nosotros lo que buscamos con el apoyo de Gustavo, en compañía de ustedes que están en la parte que buscan el aspecto formativo, las experiencias también, es ello, ¿no? Cómo lograr que tu proyecto sea exitoso desde el nacimiento, utilizando elementos de juicio que te van a permitir administrar el proyecto y no caer en ese desorden que a veces las empresas tienen cuando no tienen todos los sistemas integrados de manera horizontal y vertical en la organización, ¿no? ¿Por qué menciono horizontal y vertical? Porque es un tema, como mencionó Gustavo, ligado al mundo del control de proyectos, ligado también a lo que es el manejo del contrato, porque un contrato tiene información valiosa.
hay información, el RFI, la gestión de los WIS transfer, ¿no? Información que se viene por transferencia, las cartas, la temporalidad de cada entrega de información, hay fechas de entrega al cliente internas, externas, al subcontratista, ¿no? Todo ese manejo tiene que llevar cierta rigurosidad, cierta codificación y también un control, ¿no? Hay una matriz de situaciones que son prioritarias, no prioritarias, secundarias, y de esa forma va enriqueciendo al proyecto, ¿no? Es algo, un tema vivo, y ese tema vivo, pues, genera, en un sentido, que el proyecto necesita información, necesita que esté integrado a las demás áreas, ¿no? Ese es un poco el recordar de ese proyecto y tantos proyectos que existen, el manejo de la codificación, cómo seteamos, es importante, ¿no? Es un área que tiene que proponer, tiene que ejecutar, tiene que controlar y tiene que asegurar que esa información se llegue, que no se altere y que sirva, ¿no? Que sirva hasta el cierre, como tú lo has mencionado. Habrán indicadores siempre. Tiene que llegar, tiene que servir para cerrar el círculo en la organización. Ahora, cuando digo que cierre el círculo es porque no solamente se trata de decir, ya cumplí con que esté almacenado en un sistema, o ya cumplí con que esté almacenado en la nube, o en un servidor. No, pues tiene que ver todo el diseño de ese flujo. ¿A quién le va a llegar la información? Imaginen que la información que es tan importante, sí, pero también es privada. Hay que diseñar, y para eso hay una parte donde lo mencionó Gustavo, es la gestión de la comunicación. Entonces, en el diseño y la gestión de comunicación, tenemos que evaluar si realmente esa información puede ser compartida con el área, no sé, vamos a poner un área, el área topografía, o el área de la producción, o el área de calidad, o el área de seguridad. No toda la información tiene que replicarse a todos los involucrados de un proyecto. Existe cierta gobernanza, cierta privacidad, cierto dominio de la información, y para ello hay que encasillar, diseñar, y eso es dinámico, ¿no? Hay ciertas etapas en el proyecto, en el origen, durante el desarrollo, algunos lo hacemos mensualmente, actualizar ese tipo de flujo matriz de comunicación para que con ello nosotros podamos redefinir la estrategia de cómo vamos a empoderar al sistema, ¿no? Hay sistemas, hay RPs que ayudan, en unos casos está el Aconex, en otros casos se tienen otros RPs, el SharePoint, pero todo ello viene de una estrategia. Y lo que Gustavo menciona en algo de todo este conversar, en todo este webinar, es ello, o sea, las palabras que cada una de ellas, ¿no? Tiene un alcance, hay una exclusión, los hitos, temporalidad de tiempo, listado de entregables, cada proyecto no es igual, cada uno tendrá sus propias características. Ejecutar un proyecto EPC es diferente a un proyecto de construction, es diferente a un proyecto de supervisión, es diferente a un proyecto de ejecución. Cada uno tiene su propio alcance. Hay que estudiar el entregable. ¿Qué dice el aspecto contractual de la responsabilidad? ¿No? Tiene importancia, tiene relevancia. La comunicación igual, ¿no? Hay un diseño. Para ese diseño hay que involucrar a todo el equipo. Y lo que viene a ser el análisis, porque no solamente hay que vivir para el cuadro, ¿no, Gustavo? O sea, el cuadro me puede decir tantas cosas, pero ¿y qué hay detrás de ese cuadro? O sea, ¿qué me va a decir el cuadro? Realmente lo que me está diciendo es que me falta gente, me falta estructura organizacional para atender algo, porque de pronto mi contrato me exige que en 48 horas tengo que contestar una carta. Pero si en 48 horas no se contesta la carta, funciona, y de pronto las cartas se están contestando en 4 días, no en 48 horas. Y lo estamos convirtiendo en un modus operandi en la organización. Entonces, ¿realmente sirve el cuadro? O sea, tenemos un análisis de datos, un área potente como el área gestión documentaria lo informa, y eso tiene un trasfondo. Entonces,
esa es la importancia de este área. Este área tiene gestión valiosa, información vital que otorga. Y nosotros tenemos que tomar decisiones a partir de ello, ¿no? Realmente las cartas, ¿vale que todas sean respondidas? Todas las cartas deben ser respondidas. Entonces habrá que colocar que requiere respuesta, o de pronto es una carta que requiere información. Entonces esas cosas hay que conversarlas, ¿no? Probablemente por las puras estamos colocando requiere respuesta, nos llenamos de papel, pero en la experiencia no la requiere, es solo informativa. Entonces hay cuadros, pero estos cuadros dan información. Y dan información de todo calibre, ¿eh? ¿No? Por ejemplo, imaginemos un proyecto con 1000 RFIs. Pueden haber, sí, registro tanta información que hay 1000 RFIs. ¿Y qué te dicen los RFIs, Gustavo? ¿Que todo está bien? ¿Está tranquilo? ¿Es un proyecto sencillo? Y está dando alertas, ¿no? Y todas estas alertas, de algún modo, tenemos que transcribir a la organización y hacer esas reuniones, porque cada semana hay que darle importancia y reunirnos con el área nos va a informar muchas cosas, muchos temas de decisión. Acá se mencionan análisis de datos, indicadores, hitos en relación al avance, gestión de la comunicación, cierre documental. ¿Cuántas veces ha pasado en algunos proyectos que por no tener un buen diseño en la gestión de comunicación, de pronto dicen, no, nunca me enteré de que eso me lo pedía a mi alcance? Cuando de pronto lo que pasó es que el gerente diseñó mal la matriz de comunicación y de pronto a la persona que sí debió llegarle la información no le llegó. Pero el área de gestión lo alertó, a ese señor le tiene que llegar la información. En las reuniones él lo indicó y lo batalló, a él le tiene que llegar. Y por ahí un gerente o dos gerentes dijeron, no, es innecesario. Pasan días, los hitos te alertan y a esa persona le debió llegar la información. Tú levantaste la bandera, levantaste los correos, levantaste la alerta, en el acta de reunión lo declaraste, pero dos personas de la organización, de cargo arriba, dijeron que era innecesario. Entonces, hay materia, o sea, todo esto que se menciona, también lo dice el libro del PMI, PMBOK, la gestión de la comunicación, la gestión del alcance, lo que nos dice el ACE, el diseño de la codificación, las cuentas de control. ¿Para poder qué? Para poder analizar cada información. Puede que tengamos, como mencionó Gustavo, proyectos tipo que son administrados por Fluor, por Bechtel, por Ausenco, Lavalin, que son empresas EPCM, donde ellos sí en sus estándares ya han interiorizado los diseños de las codificaciones. ¿Y por qué hacen ello? Porque necesitamos extraer, necesitamos controlar la información para poder canalizarla luego a diversos análisis, porque vienen análisis de datos, vienen análisis de indicador. Por contrato existen también faltas administrativas y algunas van del calibre de 3 UITs, 5 UITs, 10 UITs, dependiendo si lo consideramos grave o no. Hay cartas que a veces, cuando son cartas prioritarias, tienen que ser respondidas en el tiempo que lo indica el contrato. Todo eso va en nuestra matriz de gestión de comunicaciones. Y a través de nuestro dashboard de control, como lo precisa acá Gustavo, hay un análisis del dato y hay indicadores que indican si los estamos respondiendo dentro de la temporalidad del plazo o no. O sea, para mí, como lo has presentado, Gustavo, suena muy interesante porque existe información que a veces desconocemos y tenemos que estar metidos recién en estas grandes empresas para entender qué importante es cada uno de estos componentes. Pero si estamos desde el lado del contratista, tomamos por agua tibia o por agua fría, diría yo, cada uno de estos componentes. Porque recuerdo, en empresas contratistas menores de 100 millones, ejecutando proyectos, no le daban importancia a ello. Y de pronto sus valorizaciones se pagaban en 60 días, 90 días, por no tener un área bien ordenada. De pronto, sus temas de ampliaciones de plazo no los podían, ni sabían quién entregaba las cartas porque había un desorden completo.
No había un listado de comunicación, sus cierres de dossier ya no eran los cierres que se estilan pues en un proyecto bien ejecutado, máximo 2 meses terminado el plazo, pues se terminaban un año posterior al fin del contrato y tenían que pedirle por favor al owner que no le apliquen penalidad y tanta cosa. Entonces sí es importante manejar esta información, administrarla, tomar una estrategia frente a esta información, porque lo peor que podamos hacer, y tú, Gustavo, pleno conocimiento en ello, es dejar que el proyecto te gane y luego las HHs no hay cuándo acabar. ¿Cuántas HHs vamos a gastar en cada uno de estos componentes del alcance? Porque no le hemos dado la importancia desde el inicio del proyecto. No le hemos dado la importancia a la integración horizontal desde el origen del proyecto, ¿no? O sea, no es un tema menor. Yo recuerdo claramente en algunas empresas, cuando el incendio ya era grande, Gustavo, tenías que traer 6 personas a controlar todo el manejo de información y cuando el proyecto ya está en un 90%, Gustavo. ¿Qué vas a hacer cuando el proyecto ya esté en un 90%? Vas a hacer arqueología. Y arqueología no estamos nosotros ejecutando, somos ingenieros y que tenemos que desarrollar el proyecto. Hacer arqueología es buscar la información, rebuscarlo, cuando no ha habido ningún diseño, cuando sabemos que no hubo una matriz de comunicación, cuando sabemos que encontrar documentos para el cierre va a ser muy complicado. O sea, este área, cuando se ejecuta de manera correcta, los costos son bajos. Imagínense en contratar una nube que te cuesta $10,000, $15,000 para controlar un proyecto que ya está en ejecución. Cuando ya está en ejecución es más complicado y toda la complejidad o la dificultad que le transmites a los usuarios, que en este caso son los ingenieros, los jefes de construcción, jefe de seguridad, jefe de contrato, jefe de gestión humana, jefe de administración, las horas hombre que le vas a cargar colocándole 6 arqueólogos en los 2 últimos meses del proyecto. Qué complicado, ¿no? O sea, nadie va a vivir por alimentar la información en los últimos 3 meses del proyecto. Lo ideal es que si tú en un inicio tuviste la estrategia, el orden como lo precisa Gustavo en cada uno de los componentes, seguramente no vas a incurrir en ello y has tenido una organización dosificada, administrando la información desde el origen, que no solamente administrando la información, sino haciendo que la información te sirva. O sea, no que más bien seas esclavo de la información. Es al revés, la información me tiene que servir, la información me tiene que ayudar a tomar decisión, ayudar a que me sirva con los indicadores, ayudar a tener un expediente listo para entrega parcial de una fase de ejecución de un contrato. Pero si espero yo al cierre del proyecto, esos incendios, todos sabemos que ningún incendio se apaga cuando ya está vivo el incendio. Cuando está vivo el incendio, lo que vas a tener son cenizas. Y hacer arqueología encima de cenizas es más gasto, señores. Entonces, comparto totalmente contigo, Gustavo. No sé, alguien más que quiera opinar. Este es un café, un poco de diálogo. Como dice Gustavo, estamos haciendo, rompiendo inercia en esta materia que a veces la subestimamos y creemos que contratar personas 3 veces el volumen de personas es una solución. Yo creo que no. No sé, alguien más que desea opinar por ahí. Frisch, yo creo que vamos continuando, colegas. Por favor, como comentamos, siéntanse con la libertad de hacer alguna consulta, ¿no? En cuanto a lo que hayan convenido. Bien, yo los invito, y me incluyo, a pensar fuera de la caja. Normalmente cuando nos contratan como Document Control, sea como analista, como asistente, o lead de Document Control, ¿no? La función principal, como dije al inicio, es que nuestras bandejas estén limpias. Envío y recepción. Envío y recepción. Digamos que en
implícitamente creemos que ese es el core business de un documento. Y finalmente, presentar los dossiers, que estén firmados, entregar copias, almacenarlos, subirlos a una nube y terminó esa función. Salgamos de la casa. Nuestra labor es transversal, va mucho más allá, pero depende de nosotros ser los protagonistas, ser el número 10 del proyecto. Y sí se puede, pero tenemos que involucrarnos. Y para involucrarnos hay que gestionar el conocimiento. Y para gestionar el conocimiento hay que tener impulso para buscarlo. Los invito también a que seamos devoradores del conocimiento. Hay una palabra en inglés que no la recuerdo en ese momento, pero revisemos. La información está con nosotros. Tenemos toda la información. Entonces, sí podemos agregar valor al proyecto. Es básico que conozcamos el alcance del proyecto. Vamos a poner un ejemplo. Estamos en una etapa de estudio, ¿no? La empresa ABC Cobre el Perú nos contrata para hacer un estudio conceptual, ¿ok? Entonces, de acuerdo a los estándares de cada empresa, los gates o puertas, como se le conoce, se distinguen por fases de ingeniería conceptual, de prefactibilidad, factibilidad, ejecución, etcétera, ¿no? En otras empresas conocemos como ingeniería básica, ingeniería de detalle, ¿no? Entonces, hay unos procedimientos o normas que las corporaciones, las empresas, los contratistas tienen para desarrollar proyectos. Entonces, eso hay que conocerlo. Yo recuerdo cuando trabajaba en Graña y Montero, ¿no? Solamente a los jefes de oficina les entregaban un catálogo de cómo hacer los proyectos, pero eso no llegaba con todo el documentario. Pero sin embargo, ahí estaba cómo hacer el proyecto, cómo gestionar el alcance, cómo gestionar las desviaciones, cómo controlar el tiempo, el costo, cómo hacer los reclamos, las alertas, cómo controlar el cronograma, cómo controlar la construcción, las HH de campo, cómo ganar avance, cómo puedo inflar mi avance. Por ejemplo, no es lo mismo montar una tubería de 48 pulgadas, 100 metros, que montar una tubería de 2 pulgadas, 100 metros. Obviamente en 48 pulgadas tengo más avance, hay más peso, hay más HH. Por lo tanto, me conviene avanzar esa línea. Voy a valorizar más. Como decimos en la construcción, voy a usar la carnecita, pero luego voy a tener que pasar por el hueso. Ese es un lenguaje común que usamos en la construcción, ¿no? Entonces, si nos toca estar del lado del owner, ¿cómo podemos dar esas alertas? La información pasa por nosotros. Nosotros recibimos los informes semanales, nosotros recibimos los partes diarios, nosotros controlamos la ingeniería, controlamos los trabajos de los sketches de campo, ¿no? Tenemos toda la data. Podemos relacionar el avance físico versus las HH. Podemos alertar a control de proyectos y no solamente esperar el informe semanal del contratista, que por lo general siempre llega fuera de tiempo, porque hace un corte. Si estamos trabajando en oficina, los viernes, y lo presentan lunes en la tarde o martes en la mañana. Y si estamos en construcción, lo presentan, hacen un corte al domingo y lo están presentando martes. Entonces hay un desfase, pero sin embargo, la información nosotros la tenemos. Entonces podemos generar esos match y agregar valor a la función del document control. ¿Cómo lo hacemos? Habilidades duras que necesitamos. Por ejemplo, un buen manejo de Excel. No usar un Excel con las famosas fórmulas condicionales que al final se convierten en fórmulas de 150 caracteres, 200 caracteres. No
tratar de construir una tabla dinámica de izquierda a derecha de puras fórmulas. Si bien es cierto, el Excel hace eso, tiene funciones, N funciones, pero para eso están las tablas dinámicas. Entonces, tenemos que buscar cómo optimizar, cómo usar la tecnología para generar valor en los proyectos. Aquí nos hemos ido un poco al análisis de datos, pero es algo que lo quería mencionar. Control documentario tiene el poder de controlar la información. Podemos trabajar con esa información. Entonces, como dije al inicio, los invito a salir de la caja y buscar cómo agregar valor al proyecto. De esa forma, cambiando ese chip, nuestro trabajo de control documentario va a tomar otro protagonismo. Bien, colegas, entonces hay otro tema muy importante, como son las exclusiones y las inclusiones. Si estamos en un proyecto de ingeniería, por ejemplo, vamos a licitar una ingeniería para construir una correa o una faja, como conocemos. No sé, vamos a poner una faja de 15 kilómetros con sus estaciones de cambio, con sus salas eléctricas, con todas sus disciplinas que ya conocemos. Entonces, cuando revisemos el alcance, vamos a ver las exclusiones y las inclusiones. Cuando nos presenten las ofertas, hay que leerlas. Ahí vamos a ver que, por ejemplo, dicen, vamos a poner, la empresa cobra en el Perú, me tiene que entregar el estudio de suelo, el estudio de resistividad. Si no, eh, el no cumplimiento de esa información ya generará una desviación. Entonces, ya en etapa de licitación, en las propuestas, nos están indicando ya que ya va a haber una desviación. Entonces, tenemos que tener de memoria cuáles son esas exclusiones que nos dicen los contratistas cuando vamos a hacer un proyecto. Cuáles son las inclusiones, lo que ellos dicen que sí incluye en su propuesta. Eso es muy importante para marcar claramente y poder hacer una evaluación técnica económica. La evaluación económica, obviamente que es muy centrada, muy resguardada, correcto, no hay ningún problema, ¿no? Ahí, inclusive, con todo el documentario, tiene conocimiento de esas propuestas y seguramente muchos de ustedes, ¿no? Tienen, en rigor, firmado acuerdos de confidencialidad de la información, justamente para proteger esta información muy crítica de los proyectos. Pero es necesario conocerla, es necesario que ustedes puedan desmenuzar esta información porque a la larga, una vez me dijo un colega, esto va a reflejarse cuando el proyecto se ejecute, cuando el proyecto se adjudique, y no tenemos todo el equipo un buen conocimiento del alcance de las exclusiones e inclusiones, de los hitos de avance, cómo vamos a controlar al contratista o a los contratistas, a la larga, ¿qué va a pasar? Simplemente las HH se van a esfumar. Las HH por costos indirectos se van a esfumar y el proyecto, que todos los proyectos tienen una contingencia, acabará con la contingencia en cero y habrá que hacer solicitudes de cambio que luego pasarán a una adenda y el proyecto terminará costando más de lo que debió costar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos mapeada toda esa información. Los hitos de avance. Los hitos de avance son, o hitos incrementales, como se conocen, son bastante interesantes, ¿no? No he visto a ningún contratista que, por ejemplo, si hace una ingeniería, estamos tomando ese ejemplo, diga que en la revisión B su avance es el 20%. No lo he visto. La mayoría dice revisión A, 60%. Van a valorizar. Revisión B, 80%. Y revisión cero, lo que quede. Pero ustedes saben, colegas, que en una revisión B es muy, pero muy lejano aprobar una ingeniería. Por lo general, control documentario trabaja con estatus de rechazado inclusive, ¿no? Pero eso no está sincronizado con el alcance. Primera barrera. Por eso que control documentario tiene que participar en el alcance de los proyectos
con un procedimiento que debe ir de la mano con Project Control, donde se indique claramente en consenso la ventaja y desventaja de tener los hitos incrementales debidamente relacionados a las famosas opciones que nosotros colocamos en esos sellos que colocan en la ingeniería para poder tener un buen control del avance. Porque al final eso va a ir directamente en la valorización, ¿no? Y vamos a empezar en el tira-afloja con las empresas que desarrollan ingeniería, que inclusive en muchos casos ya llega a escalar a su casa matriz, ¿no? Donde llegan a decir, bueno, si no me pagas, no avanza, ¿no? En el peor de los casos, por no tener un buen control del servicio. Pasamos ahora al listado de entregables. Todo proyecto, todo proyecto tiene un listado de entregables. Es una ingeniería que es una lista de entregables, ¿no? Digamos, una modificatoria, un estudio de impacto ambiental, si estamos hablando de una ampliación, tiene una lista de entregables, ¿no? Las exigencias son distintas. Lo primero que hemos hablado de una ingeniería, las exigencias de cada corporación o del cliente, si me toca ser contratista, ¿no? Si voy a hacer una modificatoria de un estudio de impacto ambiental, tendré que seguir las exigencias del SENACE. No es lo mismo lo que pide la autoridad que lo que vamos a desarrollar como ingeniería para construir. Son alcances distintos, hay que conocerlos, ¿no? Hay que conocer los términos, qué es un ITS, qué es un CIRA, ¿no? Entonces, toda esa información, colegas, la tenemos. Entonces, hay que saber a qué nos referimos para poder interpretar claramente cuáles son los entregados. Si nosotros conocemos exactamente el concepto de qué va a generar el entregable de acuerdo al alcance donde vamos a participar, si es de construcción, si es en este caso una ingeniería para una modificatoria ambiental, si es una ingeniería para comprar equipos, si es una ingeniería para hacer obras civiles, etcétera, el alcance, colegas, es lo más importante. Bueno, ahora pasemos a la gestión de las comunicaciones. La gestión de las comunicaciones viene a ser la Biblia del Document Control. Por lo general, cuando llegamos a las organizaciones, nos encontramos con un plan de gestión documental. Fluor, Bechtel, Ausenco, SNC, este tipo de empresas ya cuentan con toda esa información. Yo recuerdo que en Bechtel, por ejemplo, cuando ingresábamos a trabajar, nos entregaban una Biblia, conocíamos como la Biblia. En esa época, estoy hablando de hace 10 años, de repente un poco más, impresa, entregaba Bechtel a todos sus trabajadores nuevos. Ahí decía cómo se hacen los proyectos. Bechtel es una empresa que tiene N procedimientos, igual que Fluor, N procedimientos, ¿no? No alcanzaba el tiempo del proyecto para poder leer todos los procedimientos. Hasta un procedimiento para el uso de teléfono. O sea, es una empresa que piensa en todo. Pero sin embargo, a lo largo de los proyectos, ¿no? ¿Qué es qué es lo que sugerimos? Debe haber un plan de gestión documental transversal para proyectos, pero debe haber un procedimiento en función del alcance para el proyecto que vamos a realizar. No es lo mismo un plan de control documental de ingeniería que un procedimiento de ingeniería para una modificatoria de impacto ambiental, una ingeniería de permisos, como se le conoce. No podemos usar ese plan de gestión documental transversal. Entonces, ahí es donde ingresa el Document Control, ¿no? Pero ¿cómo lo hace? Porque tiene el expertise, porque sabe que una ingeniería para una modificatoria no es una ingeniería para construir, ¿no? Tenemos que cumplir con la autoridad, tenemos que básicamente evaluar ubicación de componentes, tiene otro alcance. Entonces, levantamos la mano y hay que hacer un procedimiento para ese alcance. ¿Qué más en la gestión de las comunicaciones? Tiene que estar establecidos los cierres de los proyectos en función de lo que necesita cada proyecto, ¿no? Por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de una modificatoria ambiental, el cierre no va a ser idéntico que para una ingeniería, para una construcción, ¿no?
para un changador primario, para una paja, etcétera. No va a ser igual. La exigencia es diferente. El SENACE pide otro tipo de entregables, pide que los ingenieros estén habilitados, ¿no? Cuando uno presenta ingenierías de construcción, no es una exigencia que los ingenieros estén inclusive habilitados en Perú. Depende, depende. Depende de las exigencias del owner. En proyectos aeroportuarios donde me ha tocado participar, por ejemplo, tienen que estar homologados en Perú, ¿no? No es exactamente igual en proyectos mineros. Entonces, todo eso está detallado en los alcances. Mientras más podamos conocer los alcances, podemos hacer una mejor gestión y un mejor control. Pasemos al sistema integrado de gestión, a las codificaciones. ¿Qué cosa es una codificación? Es un identificador, eso ya lo conocemos. ¿Cuál es la sugerencia cuando armamos codificaciones? Y esto es algo que yo he visto un error recurrente en las organizaciones. Por ejemplo, nuestro DNI tiene, vamos a poner un número, tiene 8 dígitos. No hay DNIs de 9 o de 10 o de 11 o de 12, son de 8 dígitos. ¿Por qué? ¿Por qué no son de 8 algunos? Para los que nacieron el año 2000 en adelante son de 10, de 12. O si son de 10, de 12, ¿por qué para algunos? ¿Por qué no hay esa variación? O sea, ¿por qué tienen una cantidad establecida de dígitos? Porque esa es una de las reglas de los identificadores. Es un ID único. Sin embargo, en algunos procedimientos hemos observado que para un tipo de documento tiene 15 caracteres, para otro tipo tiene 18, para otro tipo tiene 20. Entonces, cuando diseñamos un sistema de codificación, debemos mantener una misma longitud de caracteres. ¿Por qué? Porque cuando vayamos a hacer el análisis de datos, es más simple en una base de datos extraer datos de ese código para construir otras columnas. Si hablamos de Excel, o para construir otros campos, si hablamos de SQL o de Access. Es mucho más sencillo, ¿para qué complicarnos? Entonces, esa es una observación que tenemos cuando encontramos sistemas de codificaciones diferentes, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Si queremos hacer análisis de datos, tenemos que buscar la simplicidad de las codificaciones. Hay codificaciones muy largas, de 30 dígitos, ¿ok? Pueden ser de 30, pueden ser de 40, pero establezcamos un patrón. Y muy aparte que una codificación de documentos, como ustedes saben, colegas, va directamente ligada a un WS o a un ET. Y eh, hay un curso que también he visto que se ha dictado aquí en la comunidad, que se recomienda que los ETs o los WS tengan hasta un nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, me parece, no estoy equivocado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, tiene una lógica. Entonces, estos WS es lo que nos va a ayudar a poder organizar la documentación. Si tenemos un WS, tenemos disciplinas y luego podemos agregar eh, códigos de facilidad, podemos agregar grupos de trabajo, etcétera. Porque al final un código de un documento es un dato alfanumérico, números y letras. Si tenemos este dato bien controlado en un mapeado, vamos a poder hacer un buen análisis de datos. Eh, Antes de pasar a los indicadores, quisiera hacer un comentario adicional en los hitos de avance. Los hitos de avance, que por lo general se reportan en los informes semanales, parte de una premisa. Todo proyecto que empecemos tiene que tener un cronograma del servicio, muy aparte de los entregables, que puede ser cronograma de construcción, de ejecución, etc. Cronograma del servicio, RFIs, cartas, etcétera, se consideran documentos de la familia administrativa. Simple.
administrativos y técnicos. No hay más. Técnicos, todo lo que es parte de los entregables, si es un estudio, que es el caso que estamos sumando el caso base, ¿no? Y administrativos que no son parte del expediente de cierre de estudio. Entonces, ahí está el cronograma. Pero, sin embargo, ese cronograma tiene que estar aprobado por quien corresponda, porque va a establecer la línea base, fechas, de entrega, de entregables, valga la redundancia. Esto va a estar en una columna del informe semanal y con esa columna vamos a poder controlar nosotros la desviación que pueda tener o, caso contrario, el cumplimiento de esos entregados. Tenemos el poder, tenemos la herramienta. Si usamos, como sucede en la mayoría de proyectos, y eso es muy bueno que se esté masificando en Perú el uso de Aconex, Aconex nos permite hacer muchos reportes. No solamente usar el nuevo módulo de indicadores de Aconex, que particularmente todavía, desde mi punto de vista, aún está en desarrollo. Cada vez quieren hacer más cercano a un Power BI, todavía está en desarrollo, pero los reportes que nos podemos tener de Aconex nos puede ayudar a cruzar esa data con la fecha del cronograma. Automáticamente podemos extraer las transmisiones, podemos extraer las fechas de las transmisiones, de las últimas, podemos saber qué nos falta transmitir. Esa información de Aconex podemos hacer un match con el reporte semanal, con el listado de entregables y vamos a tener unos indicadores poderosos, colegas. Ustedes saben que una tabla dinámica es una foto del momento. Me pasó un proyecto en el cual un colega le pidieron, necesitamos el reporte de la ingeniería de la empresa X. Queremos saber cómo va porque hay que valorizar. Créanme que el colega, 2 días trabajando en un Excel, con amanecida incluida, y presentó la foto. Correcto, presentó la foto. El jefe le dijo, muy bien, necesito lo mismo el viernes. Error. ¿Por qué? Porque se hizo de una forma bastante manual. No se usó las herramientas disponibles. Si tenemos la data, en este caso Aconex, tenemos el informe semanal, tenemos la lista de entregables, podemos estructurar un query o una consulta que se actualiza automáticamente, ¿correcto? Si nos toca trabajar en Fluor o en Vector, las herramientas ya están hechas. No vamos a poder hacer lo que nos han pedido probablemente, pero si podemos exportar tablas de ese sistema, podemos cruzarlas con el informe semanal con ellos y podemos construir estos indicadores. Y eso es un valor agregado que podemos hacer porque tenemos la información. Muy importante, colegas, y muy interesante. Finalmente, para hacer un cierre documental, todo lo antes que hemos estado comentando va a servir, va a ser la base para poder cumplir el hito final. Es lo mismo. Si es una ingeniería, ¿no? Realmente habrá que hacer todo el análisis con toda la información recibida a lo largo del proyecto. En este caso, Aconex o cualquier sistema manejan versiones. Podemos hacer un reporte de versionamiento por máxima versión, que es lo mismo que revisión. Una cosa es una revisión y una versión. Una revisión puede tener 15 versiones, ¿no? Sigue siendo la misma revisión. Y el último registro vivo es la versión 15. ¿Cómo podemos hacer aquí? Fácil. Podemos bajar un reporte de cualquier sistema que estemos usando por versiones. Si el campo de versión no es numérico, puede ser texto, lo convertimos, si es Excel, una función a numérico, si es Access o SQL, otra función a numérico, y ya podemos decirle a la consulta que me muestre el máximo valor. Versión 15 es la última revisión y versión emitida. Y por defecto me va a jalar el último archivo.
que es el que nos interesa para poder hacer el cierre. Y vamos a empezar a hacer el ciclo de validaciones para hacer un cierre exitoso. El cierre documental no es solamente decir, bueno, estoy siendo muy ordenado, las últimas revisiones las tengo en una carpeta y termino el cierre y eso presento. No, colegas. Primero vamos a validar. Si no validamos la información que tenemos, usando las herramientas y la tecnología disponibles, no vamos a tener un cierre preciso en el plazo que se necesita. Vamos a tener que incrementar la planilla, ¿no? Para poder hacer un cierre. Me ha pasado, he visto en varias empresas que cuando llega el momento de hacer el cierre, ingresan un grupo de soporte de Document Control solamente para hacer el cierre. Y empiezan en trabajo de hormiga, de buscar correos, transmitan, revisar todos a los servidores, pero no estamos seguros si es la última revisión, empezamos a cruzar con los files físicos, entonces el análisis de datos es muy importante, es muy importante. La forma como administremos es básica y la gestión de las comunicaciones aún más importante. Bien, colegas, me gustaría escuchar alguna pregunta a ustedes, quiero presentarles, Sí, más seguramente bien, esto, perdón, Gustavo, ahí sí. aprovecho. Si hubiese alguna consulta, sería bueno que la realicen por el chat de pronto para que podamos enriquecer con el diálogo, como menciona Gustavo. Sí, colegas. Yo termino con esta figura que seguramente muchos la hemos visto. En realidad es muy común cada vez que estamos en proyectos, nos hacen una presentación, ¿no? Lo que solicita el usuario, ¿no? Es un columpio de 3 niveles. Lo que entendió el líder del proyecto, el diseño que busca, en este caso, quien ejecuta, el enfoque del programador, ¿no? La recomendación de un consultor, si vamos a un consultor externo, nos sugiere un sillón colgante, la documentación del proyecto, no hay claridad en el alcance, no hay nada, o muy poco. Cuando pasa a producción, como lo hacemos, el presupuesto, yo quería algo muy simple y mi presupuesto está como una montaña rusa, elevadísimo, el tiempo voló, el soporte operativo, no hay nada, y finalmente lo que el usuario necesitaba, solamente un columpio en una llanta, ¿no? Entonces, muchas veces, por no tener una sinergia y por no estar todos involucrados en el proyecto, esto puede suceder. Bien, colegas, por mi Sí, parte, Gustavo, te comento, Gustavo, hay una consulta ahí de Felipe Díaz. Buenas noches. ¿Quién debe establecer los plazos de respuesta en la matriz de comunicación? Esa es una consulta que realiza Felipe. ya. Ok, Felipe. Los plazos de respuesta tiene que estar, tiene que estar claro en el alcance. En este caso, el cliente o la supervisión, en su alcance, nos debe indicar plazos de respuesta, porque finalmente ellos son los que están realizando el alcance y nos van a decir el tiempo que necesitan un proyecto. Nosotros, desde el otro lado, presentaremos una oferta y diremos si el tiempo que ellos proponen está de acuerdo dentro de nuestro expertise y vinculado directamente al cronograma. Pero el tiempo viene o parte en el alcance, en ese caso del cliente o de la empresa que nos contrate para hacer un servicio. Perfecto, Gustavo, es correcto, ¿no? O sea, con ello, como mencionaste también en lo que va del masterclass, dentro de los proyectos, nosotros tenemos que revisar el alcance, revisar nuestro contrato y establecer a partir de ese contrato qué plazos administrativos tenemos para indicarlos pues dentro de la matriz de comunicación, exactamente tal como lo mencionó Gustavo. Creo que Felipe ha hecho una segunda pregunta, Gustavo, dice, ¿qué sistema para gestionar los proyectos recomendaría usted?
creo que también Beatriz ha levantado la mano. A ver, respondemos a Felipe y de ahí vamos con Beatriz. Adelante, Gustavo. Ok. Bien, Felipe. A ver, em, el sistema que yo recomiendo, que es transversal a todo tipo de proyecto, para lo que es de control de información, es Aconex. ¿Por qué? Porque no necesita ningún tipo de instalación, no necesita servidores físicos, todo es en la nube, como a la mayoría de servicios que ahora se dan, SharePoint, OneDrive, etcétera, ¿no? Pero la ventaja principal es de que el usuario no se alinea al sistema Aconex en este caso. Aconex se alinea a lo que quiere el usuario. Esa es una gran versatilidad que tiene esa plataforma. El mantenimiento es cero, la instalación es costo cero, ¿no? Y el costo comercial, considerando hace 5 7 8 años, ha bajado, pero considerablemente. Yo creo que tranquilamente los proyectos pueden pagar a Aconex sin problemas en ese momento. Perfecto, Gustavo. Creo que con ello yo también concuerdo contigo, es lo usual. Así que le damos pase a Beatriz. Espero que Felipe con ello se te haya podido atender a las dos consultas que nos sí, ha mencionado. Gracias. Bien, Beatriz, adelante. Sí, buenas noches con todos. Mi consulta es, bueno, en el tema de la plataforma Acorex. Eh, en mi caso, bueno, yo ya tengo varios años realizando proyectos y en lo largo de cada proyecto he visto entrar y salir varias personas, ¿no? En el tema del Aconex de los usuarios, ¿cómo se podría mitigar, ¿no? O hacer para que no tengamos los inconvenientes de que, por ejemplo, Pepito como gerente de proyecto estaba incluido en la lista de contactos de Lacones, ¿no? Como usuarios de Lacones, pero pasó 2 meses y por temas de seguridad o no sé qué, o temas contractuales, lo retiraron del proyecto o él se fue a otro proyecto mejor, ¿no? Y de ahí ingresó un nuevo usuario, ¿no? O un nuevo gerente, ¿no? Y mi consulta es cómo podríamos mitigar ese tema de los usuarios. No sé si me dejé entender, Gustavo. Sí, sí, Beatriz, sí, Sí. sí, está claro, está claro. A ver, en las versiones de Aconex desde el año 2020, 19-20, ahora el que tiene el perfil de administrador de la organización directamente puede desinvitar a las personas que ya no están en el proyecto. Antiguamente había que llamar a la mesa de ayuda y ahora que Aconex ha sido comprado por Oracle es más complicado la mesa de ayuda porque Oracle es una organización inmensa, tiene N productos, ¿no? Entonces, eso sí, digamos que el servicio al cliente ha bajado su performance, pero sin embargo, la ventaja es que hay muchos usuarios de Aconex en Perú, ¿no? Muchos colegas que usan esta plataforma y tienen la solución. Ahora, desde el propio Aconex uno puede decir, el usuario de mi propia organización lo elimino, ya no participa en ese proyecto, inclusive el usuario de otra organización invitada al proyecto, en este caso vamos a decir los contratistas, también los puedo desinvitar de mi proyecto. Ya no van a tener acceso a ver el proyecto y los usuarios quedan flotando en el directorio global de Aconex, eso sí, porque no lo podemos eliminar del directorio global, ¿no? Pero ya no participan en el proyecto, ya no pueden ver el proyecto. Ok, otra consulta, Gustavo. ¿Qué recomendarías tú para que en un proyecto, ¿no? El tema de LACONES o las licencias, o sea, las personas que deberían sí tener el tema de los usuarios o las licencias en los software, ¿no? Tanto en LACONES como SharePoint, Jasmine o N plataformas que manejamos el tema documentario, ¿no? ¿A qué personas opuestos recomendarías tú que sí tengan el usuario, ¿no? De la plataforma? Ya, a ver, la tendencia es de que la tendencia que nos ha dejado una lección aprendida de la pandemia es que la información, cuanto más equipo de proyecto o gente del equipo de proyecto pueda tener acceso, es beneficiosa para el proyecto. Obviamente, con las limitaciones de cierta información confidencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, Aconex, ¿no? Como dije al inicio, ha disminuido
considerablemente sus costos y las licencias son ilimitadas, por lo general. Entonces, en este caso, podemos brindar licencias a todo el equipo de proyecto, pero sí definiendo los roles. El administrador de la organización puede crear roles en Aconex para que ciertos usuarios puedan ver incluso solamente ciertos tipos de documentos. No van a poder ver, por ejemplo, los contratos, no van a poder ver las propuestas económicas, ¿no? Cuando entran a Aconex, ya no lo pueden ver, ¿no? Antes solamente podíamos colocar nivel de confidencialidad a ciertos documentos, pero todo el mundo podía ver qué cosa había, pero no podía ver. Entonces, el manejo de los perfiles, ¿no? Ha mejorado bastante en Aconex y eso nos permite, si bien es cierto, la información debe ser abierta, todo el equipo de proyecto debe conocer toda la información, no se debe sesgar, pero sí el nivel de acceso, qué información vamos a ver y qué información no vamos a ver. Y en el caso de un SharePoint o de un OneDrive, ¿no? El tipo de acceso es distinto en el sentido que podemos tener una carpeta principal y dentro de esa carpeta podemos decir el usuario ABC puede ver las 10 carpetas y el usuario DE solamente ve 5. Están las 10 ahí, pero solo ve 5. Y de esas 5 solamente puede leer 2 y de la segunda o de las otras 3 puede editar. Eso, por ejemplo, podemos hacer en un SharePoint o en un OneDrive, ¿no? En respaldo, en respaldo, toda Microsoft y en el caso de Aconex, bueno, Oracle, ¿no? Y estos sistemas tienen la norma ISO para seguridad en web, quiere decir que nos aseguran la confiabilidad de la información que vayamos dejando en la nube. Es mucho más seguro a veces la nube de Aconex o de OneDrive o de SharePoint que el servidor físico que podamos tener en algunos casos, como he visto, en la obra. En la obra tenemos un servidor de nuestra empresa, está ahí. Entonces, es más seguro que esté en la nube que esté en la obra. Perfecto, Gustavo. Más bien, gracias por la atención. No sé si hay alguna otra consulta. Todo este conocimiento que se está brindando en este tipo de clase. Bien, Beatriz ha mencionado, gracias también, Gustavo. Enriquece a los presentes y más bien ayuda a que nosotros podamos también animarnos en la inscripción a este tipo de cursos, ¿no? Así que estamos nosotros, de acuerdo a este primer café, eh, prontos por hacer un lanzamiento del curso, así que les invitamos a que puedan realizar. Mira, justo ha levantado una mano Gina. Adelante, Gina. Buenas noches con todos. ¿Qué tal? Adelante. En primer lugar, agradecerles por esta charla, realmente me está favoreciendo bastante. Yo trabajo en HLC un promedio de 10 años, pero en lo que es trámite documentario de ingeniería. A partir de este año justo estoy viendo el tema de fabricación y construcción y como dijo Gustavo en algún momento es otro mundo, ¿no? Nada complicado, o sea, realmente me está costando adaptarme, pero me han apoyado bastante con la charla que estamos teniendo en estos momentos. Ahora, quería hacer una consulta con respecto a los indicadores, y bien dijo Gustavo, el Aconex tiene muchas herramientas, pero ¿qué pasa si el cliente, me ha tocado un par de clientes con los que hemos trabajado que usan Aconex, pero no utilizan todos los campos, ¿no? Por ejemplo, a lo mucho la disciplina, ponen el nombre del proyecto, nombre y entonces en ese caso no creo que no hay muchos indicadores, no podemos explotarlo como debe ser el Aconex. En todo caso, ¿cómo podríamos interactuar con el cliente para que eso sea más proactivo, ¿no? A ver, adelante, Gustavo. Sí, sí, Gina. Eso que tú mencionas es bastante común, ¿no? Hay clientes o supervisiones, porque valga la redundancia,
las cuentas de Aconex son propietarios de quien nos contrata. A nosotros nos invitan, nos abren la puerta, nos dicen pasen, esta es mi plataforma, yo uso 5 campos, no uso 15 ni 20, ¿no? Y vamos a empezar un proyecto. ¿Qué hacer? De donde nadie se escapa, así sea el cliente, es el informe semanal. El informe semanal, el cliente va a ser muy exigente con el contratista, ¿no? Que tenga la suficiente información para ver el progreso del proyecto. Entonces, nosotros, así Aconex, el cliente tenga 5 campos, solamente con código del entregable, disciplina y nada más, ¿no? Podemos descargar un reporte de Aconex que nos dice con qué transmital se envió, con qué transmital se recibió y a quién se le copió. Esos metadatos no están en la planilla o plantilla de Aconex, pero están intrínsecos a Aconex, porque cuando enviamos un documento tenemos toda esa información y esa información se almacena. Entonces, vemos de que el reporte que vamos a bajar de Aconex no solamente son los campos que vemos al momento de cargar un documento, ¿no? Si, por ejemplo, si el cliente no tiene un campo que dice entregable revisión B, avance 20%, no importa, porque en el informe semanal va a estar el avance, va a haber una columna de avance, va a haber una línea base de fecha programada, es entregable, va a haber otra columna, probablemente un entregable con un nuevo forecast, ¿no? Puede haber un informe semanal que tiene más información, puede tener una especie de 3 week, programación a 3 semanas, que es entregable. Entonces, si usamos el informe semanal Gina, si usamos la lista de entregables y si usamos el reporte de Aconex, podemos hacer un indicador muy sólido. Sin fabricaciones, por ejemplo. Igual, ¿no? Toda la información que genere fabricaciones, ¿no? O está en un sistema o está en una planilla Excel, ¿no? Por ejemplo, si voy a fabricar un tanque, una columna de carbón, ¿no? Tiene un tag, ¿no? Ese tag está asociado a una ingeniería. Yo sé que de ese tanque voy a tener 50 planos de detalle, ¿no? Calderería, tuberías, instrumentación, ¿no? Entonces, puedo ir generando reportes en base al tag. Y si en el proyecto de montaje del tanque el cliente solamente me coloca un campo con el tag, ya voy relacionando toda la información de la fabricación al tag, ¿no? Y si en el informe semanal tengo un avance o tag del equipo, puedo hacer más indicadores. Entonces, sí es posible, Nina, sí es posible, ¿no? Y todo eso lo vamos a hacer de preferencia en un Access como mínimo, que es una herramienta ya casi gratuita que viene en el Office 365. Todas las empresas, gracias a la pandemia, han migrado a Office 365. Entonces, vamos a poder hacer ese trabajo. Y ese análisis, ese resultado que vamos a hacer en un Access, ¿qué hacemos finalmente? Lo vamos a llevar a un Excel. ¿Para qué? Solamente para preparar la foto, la tabla dinámica, con su gráfico, que está relacionado, y si hago un clic en una parte de la tabla, mi gráfico se actualiza, eso modifica otro gráfico, quiero ir más allá, le llevo un Power BI, entonces todo eso, Tina, sí lo podemos hacer. Perfecto, Gustavo. Y un comentario complementario a lo que menciona Gustavo es, por ejemplo, la gestión de cambios. La gestión de cambios es un tema importante que viene a través también de la Conex, digamos, nos ayuda a generar la gobernanza, ¿no? Cada persona que administre el archivo lo puede revisar, lo puede opinar, puede colocar un estatus de aprobado, rechazado, o aprobado con comentarios. Entonces, toda esa información también es vital, permite a los usuarios generar el aporte de las diversas áreas. Puede ser construcción, puede ser contratos, puede ser control de proyectos, puede ser gerencia de proyecto, también gestión documentaria. Entonces, hay varios componentes cómo explotarlos y de repente la experiencia, si es que el cliente no la ha tenido, se suele invitar en un case committee o en una reunión complementaria para mostrar las virtudes y cómo mejorar la administración y gerenciamiento del proyecto, ¿no? Entonces,
hoy por hoy todo esto se conoce y como dice Gustavo, los costos no son altos. Hay una ventaja competitiva de que los costos están al alcance de la organización. Al no ser altos, nos permite poder llegar a todos los niveles de la organización. Bien. Sí, quería un comentario que no lo había mencionado, ¿no? Ahora, la mayoría de empresas de ingeniería como HLC, por ejemplo, están usando ya la tecnología BIM, ¿no? Algunos usan BIM de Autodesk, ¿no? Otros usan BIM de Bentley, o usan BIM de Integraph, ¿no? Usan el SmartPlan, usan BIM de Aveva, ¿no? Hay digamos, familias de software, ¿no? Para hacer BIM, ¿no? Entonces, hay algo muy interesante aquí. Cuando uno desarrolla BIM, por lo general, esas plataformas tienen sus propios módulos de manejo de documentación, pero el cliente no maneja esas plataformas de documentación, ellos manejan Aconex, por lo general. Entonces hay un divorcio. Por una parte, modelo en BIM, mi ingeniería, presento el modelo, al cliente le entrego una maqueta, portada Navisworks, ¿no? El cliente la ve, todos contentos, paseamos, navegamos, pero ¿y dónde queda la parte documentaria? Está aislada, porque el cliente usa Aconex, ¿no? Porque la empresa contratista está usando Aconex en el cliente. Sin embargo, ahora en Aconex también podemos ver las maquetas. Si esa maqueta que está modelada en BIM 360, por ejemplo, si es Autodesk, esa maqueta se puede exportar y publicar en Aconex. Y a esa maqueta podemos relacionar la documentación del proyecto en Aconex. ¿Qué ganamos acá? Que la empresa contratista agrega valor. Ya no solamente su entregable es una maqueta donde le dice al cliente, mira, yo he diseñado esta facilidad, este componente y te doy la maqueta, ¿no? ¿Sabes qué? Tú usas Aconex, yo te doy la maqueta, te muestro cómo funciona en Aconex y te digo que toda la ingeniería que te he desarrollado la puedes vincular al modelo que te estoy entregando en Aconex. Estoy agregando valor. Y control documentario no es una isla en el desarrollo de esa ingeniería que tiene una maqueta. Eso quería mencionar, Fritz. Perfecto, Gustavo. Más bien, agradecido con todos los presentes. Los invito a que se puedan matricular en este curso, que es de gestión documentaria en proyectos. Eh, Les invito también a que nos puedan seguir en todas las plataformas de LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram, para poder generar este grupo que está apostando por el crecimiento. Se vienen proyectos buenos estos años, así que debemos estar preparados para ese crecimiento. Asimismo, les invito a que puedan aperturar su cámara si no hay ningún inconveniente para tomarnos una foto de despedida y a ver si pronto nos vemos ya en el curso, ahora que se van a empezar a lanzar dentro de las redes. Ahí vamos a colocar las fechas de acuerdo al interés vuestro en estos próximos días. A ver si... Gracias. Perfecto, Gina, gracias. A ver, Lisbeth, Eduardo, Analí, Luis, César, Ricardo, Felipe, Igor, Beatriz. Adelante. Bien, colegas. Y Listo. Gracias, como les Beatriz. dije, salgamos de la caja. Muy importante. Correcto. Gracias, Analí. Gracias, Beatriz. Lisbeth, Luis, César. Ya con eso para dar por cerrado. Así que eh, yo agradecido con todos por la presencia de esta reunión. Pronto estamos lanzando el curso con el interés, seguramente se van a comunicar. Ahí están los teléfonos dentro de lo que han visto el video. También se va a subir al YouTube luego de la edición que le demos estos días. Así que gracias con ello y nos vemos pronto, ¿ya? Gracias. Chao, chao. Gracias, colegas. Nos vemos. Buenas Gracias, hasta noches. luego. Buen fin de Ok. semana. Domingo. Chao, chao.
Cuídense. Gracias.